los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el Senado ascendió al grado de general a varios oficiales investigados judicialmente o cuestionados por derechos humanos. El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín no tuvo silla en la tarima principal en que se anunció el arreglo de las aseguradoras con EPM por Hidroituango. Dos agentes del SMAT confesaron que ellos y otro grupo antidisturbios compraron equipo ilegal de comunicaciones para coordinar su respuesta a las protestas. Delegada de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia respalda a la Iglesia en informe del que Mindefensa pide retractación. Víctima de violencia de género con fracturas en cráneo y cadera, tuvo que ser protegida por la Secretaría de la Mujer de Bogotá. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la colombiana Jenny Álvarez se proclamó subcampeona mundial en la categoría de los 59 kilogramos en el Campeonato Mundial de Pesas que se desarrolla en Uzbekistán. Juan Guillermo Cuadrado, titular los 90 minutos con Juventus en su empate como visitante frente al Venecia. Y siguen las polémicas por el anuncio de la liquidación y la subasta del Deportivo Pereira. Algunos críticos del liquidador dicen que está ocultando información. Aquí está, esta es la imagen del día, el momento en que una funcionaria de la Contraloría General de la República retira el nombre del alcalde de Medellín de la silla en la tarima principal al lado de la del Contralor y del presidente, antes de anunciar la solución billonaria al problema de Hidroituango con EPM, empresa cuya junta directiva preside Daniel Quintero. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de Yo Soy la Red Independiente, buenas noches y gracias por creer en nuestro trabajo. Esta semana el hashtag Yo Apoyo a Noticias 1 fue tendencia número 1 en las redes sociales. Por eso, para que nuestra labor informativa siga activa en 2022, necesitamos de todo su apoyo. En este momento tenemos 6.510 baquiaportes y nuestra meta de 8.000 donaciones está muy cerca. Están en camino ya muchísimos kits de la independencia que ustedes han adquirido, así que recuerden aquí cómo obtenerlo. Queridos miembros de la Red Independiente, en esta época de Navidad queremos que ustedes puedan darle el más valioso regalo a sus amigos y familiares. El kit de la Independencia de Noticias 1. Mochila, gorra, mug, muñeco antiestrés, linterna y sticker. Si quieren tenerlo o darlo como regalo a alguien que deseen, solamente deben ingresar aquí a baki.co/inclinada la Red Independiente y hacer su aporte único por 200.000 pesos o más. Los recursos recibidos serán fundamentales para continuar con nuestra labor informativa independiente en 2022. Recuerden, baki.co/inclinada la Red Independiente. Clic en aporte único y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Y a partir de este momento hasta la medianoche de hoy, por cada 40 aportes en baki.co/inclinada la Red Independiente, vamos a regalar uno de esos kits de la independencia a nuestros donantes. Y empezamos con la información del día. A pesar de que ONGs nacionales e internacionales de derechos humanos criticaron la postulación al ascenso de varios generales, tanto del ejército como de la policía, el Senado hizo caso omiso de las advertencias y ayer votó por ellos. Eduardo López Júcar. Mónica, no todos, pero sí varios de los ascendidos tienen investigaciones abiertas por corrupción, falsos positivos y otros cuestionamientos por violaciones de los derechos humanos. Ayer, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Senado de la República aprobó el ascenso de varios generales de la policía y de las fuerzas militares, algunos de ellos cuestionados por presuntas violaciones de los derechos humanos y corrupción. Hemos solicitado la votación individualmente. Usted ha procedido a hacerlo en bloque. El pedido de los congresistas independientes de votar uno por uno los ascensos fue desestimado por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. Vamos a proceder a la votación y si quieren al final pueden dejar sus constancias. El ataque de una senadora uribista fue calificado como grosero por parte de los parlamentarios independientes. De manera cobarde, la izquierda radical
que en cada ascenso viene a cuestionar y a mancillar sin sustento a nuestra fuerza pública. Por lo cual, la oposición se retiró de la sesión plenaria. 8 de los oficiales ascendidos en el día de hoy comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo falsos positivos. Entre los ascendidos con cuestionamientos está el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, a quien un fiscal relaciona con el intento de desviar la justicia en el caso del asesinato del niño grafitero Felipe Becerra. El ministro de Defensa, Diego Molano, defendió el ascenso. Se cumplieron con todos los requisitos legales establecidos por parte de la Junta de Generales y la Junta con el Ministerio de Defensa. Otros ascensos que han sido criticados por organizaciones de derechos humanos son los de los generales del Ejército Óscar Reinaldo Rey, comandante de la Quinta División, investigado por corrupción y ejecuciones extrajudiciales. Raúl Hernando Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, investigado por violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División, por corrupción, homicidio de manifestantes y conformación de convivir. Jorge Eduardo Mora, comandante de la Octava División, investigado por corrupción. Los generales de la policía investigados son Juber Penilla, subdirector de la policía, por corrupción. Jesús Barrera Peña, comandante de Carabineros, por corrupción. Norberto Mujica, director del IMPEC, por la masacre de la cárcel La Modelo. Y Ricardo Alarcón, director de antinarcóticos, por el suicidio de la estudiante Alison Méndez, quien había denunciado abuso sexual cuando fue detenida por la policía. Una sentencia de la Corte Constitucional les otorgó a las comunidades afrocolombianas la exoneración de servicio militar que les había sido concedida a otras minorías étnicas. El ejército considera que no se afectará porque los afro que lo integran llegaron allá buscando alternativas de ingresos que no encontraron en sus territorios. Las comunidades afro del país acaban de obtener un importante triunfo jurídico en la Corte Constitucional. Esta les reconoció su derecho a la igualdad, que había sido conculcada indirectamente cuando en otra sentencia anterior del mismo tribunal se había excluido de la obligación de prestar servicio militar a las etnias indígenas por respeto a su integridad cultural y socioeconómica. Durante el trámite legislativo no se argumentó la razón de excluir a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Además, la Corte Constitucional consideró que la no inclusión de las referidas comunidades constituye una discriminación o desigualdad negativa, puesto que impide el desarrollo de aspectos culturales de su vida en comunidad. Es decir, que la exención del servicio militar obligatorio por razones culturales se extenderá a los pueblos afrodescendientes y palenqueros. Colocamos una tutela para excluir a los jóvenes del servicio militar, situación que hoy la Corte falló a favor de nuestros compañeros y compañeras que no vayan a pagar el servicio militar, elemento fundamental para la reivindicación de los derechos que históricamente nos han dado en este país. Hace mucho tiempo, las comunidades negras vienen exigiendo ser excluidas de la guerra. El conflicto armado generó impactos sendos y profundos en sectores de la sociedad colombiana y en especial los pueblos étnicos. Lo sigue generando. La decisión constitucional, además de devolver justicia a los colombianos afro, responde a los lineamientos del acuerdo de paz, que tiene un capítulo étnico. El principio de gestión cultural como una perspectiva para discutir otras formas de ser en la nación colombiana, otra forma de construir el país, otra forma de repensarse el país, de repensarse el modelo y no simplemente sujetar a la población afrodescendiente a vivir en un contexto de guerra. El Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército dijo que será respetuoso de la Constitución y la ley y que revisará el fallo para darle cumplimiento y para conocer el impacto que pueda tener la exclusión de uniformados afro e indígenas en las filas de los cuerpos armados del Estado. El alcalde de Medellín, que por ello es la máxima autoridad en las empresas públicas de Medellín y su proyecto Hidroituango, no fue incluido en la mesa de presentación de la solución a su desastre mediante el pago de un seguro. Juliana Ramírez. Mónica, no obstante, el alcalde Quintero improvisó un destino para 1 billón de los 2,4 billones de pesos que pagará la póliza. Una congelación de tarifas de electricidad cuya realización aún no es clara.
Cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, subía en ascensor al tercer piso de la Contraloría, en donde se realizaría el evento para ratificar que Seguros Mapfre pagará a EPM las contingencias billonarias del proyecto Hidroituango, una funcionaria del ente de control ejecutaba una orden que acababa de recibir: cambiar la ubicación de la silla del alcalde, que estaba en la tarima principal, para ubicarla entre las del público. Aunque se le notó la molestia, el alcalde fue diplomático cuando Noticias 1 le preguntó. ¿Que lo bajaron de la tarima? No, porque los que firman son ellos. Ya en tarima, el contralor Córdoba se percató de que había dejado por fuera del escenario a un personaje importante. Mientras se firmaba el contrato de transacción por 2,4 billones de pesos entre Mapfre y EPM, remanente de un total de 983 millones de dólares, se incluía un nuevo puesto en la tarima. Pero no para la primera autoridad de Medellín y jefe de la Junta Directiva de EPM, sino para la representante de las reaseguradoras. Cuando los seguros responden por un hecho impredecible, es un siniestro, si no los seguros no estarían pagando. El alcalde parecía no estar de acuerdo con el concepto presidencial. Si esto es, como algunos dicen, que es un accidente irresistible, insuperable de la naturaleza, pues no nos deberían cobrar cargos si no cumplimos los compromisos de energía en firme. A la plata que se comprometió a pagar Mapfre y que se hará efectiva el 31 de enero del próximo año, se le sumaría cerca de 400.000 millones de pesos que serían asumidas por otras aseguradoras como Sura. Con esto no solo cesará el fallo fiscal de la Contraloría. No estamos hablando de inmunidad ni de impunidad, Sino también se desistirá del pleito arbitral de EPM contra las aseguradoras. Lo que sí sigue, según el alcalde Daniel Quintero, es la demanda de EPM contra los constructores, diseñadores e interventores. Colombia confió en Mapfre, ¿no? Y Mapfre siempre cumple con sus clientes. Aunque el gerente de EPM, el contralor y el presidente Duque fueron claros en que lo pagado por Mapfre se destinará únicamente para la terminación de la obra de Hidroituango, el alcalde Quintero tiene otros planes. Pretende utilizar hasta 1 billón de pesos de esa plata para congelar la tarifa de servicios públicos en su ciudad. ¿Quiénes han estado pagando los sobrecostos de Hidroituango? Los ciudadanos. Queremos crear un fondo de congelación de tarifas de servicios públicos que permita alivianarle la tarifa a los ciudadanos. ¿Pero eso sí es posible? Tenemos una ventaja, y es que debido a la pandemia podríamos argumentar los efectos. Aunque la CREG establece precios máximos de las tarifas, las empresas pueden optar por cobrar menos. Sin embargo, esta nueva idea del alcalde está en manos de la Junta Directiva de EPM. El narcotraficante alias Marquitos Figueroa, preso en Cómbita, volvió a ser condenado, esta vez por el asesinato de un joven barranquillero cuya investigación produjo de rebote el escándalo de la ñeñe política en la campaña presidencial. Víctor Ballestas. Mónica, simultáneamente con esa condena se mueve la investigación al presidente Duque en la comisión de acusación de la Cámara, que ha provocado un tenso enfrentamiento entre sus miembros. Mi nombre es Marco de Jesús Figueroa García. Esta semana fue condenado el narcotraficante alias Marquitos Figueroa, esta vez por el asesinato en 2011 del joven barranquillero Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de un sastre que se negó a dejar en la impunidad el homicidio contra su familiar y que terminó en un proceso en el que señalaba como determinador del crimen al ganadero José Guillermo Hernández, más conocido años después como alias El Ñeñe, un presunto financiador de la campaña de Iván Duque a la presidencia. La investigación por la financiación de la campaña presidencial también fue noticia en estos días por el intento del congresista del uribismo Óscar Villamizar, representante investigador del caso que involucra al jefe de Estado en la comisión de acusación, de archivar el caso sin adelantar mayores averiguaciones. Payasadas. Villamizar proyectó el texto de archivo sin consultar a su par investigador, el representante John Jairo Cárdenas de la U, ni a los demás miembros de la comisión. Por eso se creó un ambiente de tensión en esa célula. De hace años. Representantes independientes de la comisión hicieron sentir su desacuerdo, se negaron a votar el archivo y por el contrario pidieron que se publicara el expediente del proceso contra el presidente. Con el fin de encontrar justicia. El representante Fabián Díaz Plata, quien es el denunciante en la comisión de Duque, recusó a Villamizar por ser del mismo partido del investigado. Díaz, en sus argumentos para pedir apertura de investigación, reveló los presuntos nexos de alias Marquitos Figueroa, el condenado de esta semana y quien está recluido en la cárcel de Cómbita con la campaña Duque Presidente. Vamos
paso por paso. En una de sus intervenciones en el proceso, el representante Díaz Plata afirmó para probar los nexos del narcotraficante Marquitos Figueroa y de su amigo el Ñeñe Hernández a la campaña presidencial, que estos dos personajes le prestaron al mandatario el helicóptero serie 51577 HK-4653, que también usaba como su transporte aéreo el Ñeñe. En varias oportunidades, el candidato habría usado esta nave para sus viajes de campaña. Claros vínculos con Marquitos Figueroa. El representante Díaz señaló de otro lado que la ganadería La Gloria, de propiedad del Ñeñe, al parecer en sociedad con Marquitos Figueroa, le facilitó a la campaña Duque una camioneta blindada Toyota Land Cruiser matrícula UTL 259 para utilizarla en sus correrías terrestres. Esto es con argumentos. Para el martes 14 de diciembre está citada una nueva audiencia en la comisión de acusación para tratar este caso. Hoy el presidente Duque viajó a la isla de Providencia para inspeccionar las obras de reconstrucción. Allí les prometió a los isleños que el año entrante sí va a terminar las obras que él ofreció hace más de un año terminar en 100 días. A más de un año del paso del huracán Iota que devastó Providencia y Santa Catalina, el presidente Duque viajó hoy de nuevo a la isla. Al mandatario se le vio en Providencia otra vez en cuatrimoto con sus funcionarios, visitando a las comunidades y prometiendo nuevamente que la reconstrucción total de Providencia terminará en marzo del próximo año. Estamos trabajando para ese propósito. Ustedes han visto lo que aquí se está haciendo. A pesar de las dificultades, inclusive algunas dificultades contractuales, aquí se está avanzando en el aeropuerto, en la nueva terminal, estamos avanzando en la reconstrucción de las casas, esperamos tener este proceso completado para el mes de marzo. Además, Duque dijo que la apertura del hospital de la isla se realizará a mediados del 2022. Y el cronograma que nos permite decir que para julio debería estar terminado el hospital de Providencia. Eso ya sería una gran satisfacción. Según el mandatario, el proceso de reconstrucción de la isla es un referente mundial, a pesar de las críticas de los raizales y de que la reconstrucción de las viviendas, según el propio gobierno, es del 61%. El mandatario dijo que se está trabajando para que en la próxima Semana Santa se reactive el turismo. Sin embargo, admitió que no podría estar al 100% en esa fecha. Estamos trabajando intensamente para poder, a partir de la Semana Santa del año 2022, empezar una recuperación dinámica del turismo. No podría decir yo al 100%, pero sí vamos a tener una recuperación que va a ser muy notoria. Algunos habitantes de la isla continúan cuestionando las demoras en la entrega de las viviendas nuevas y que el resto de edificaciones hoy todavía están en el suelo. La delegada de la Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia, Juliet de Rivero, acompañó a la curia y a las comunidades víctimas de Chocó, luego de que el ministro de Defensa les pidiera retractarse de las afirmaciones de su informe sobre la violencia en la zona. Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue categórica en afirmar que no se puede cuestionar a quienes denuncian las graves violaciones de derechos humanos en el Chocó y occidente de Antioquia. Esto es absolutamente inaceptable. Los obispos del Chocó, las redes de derechos humanos, las organizaciones de bases, las organizaciones étnico-territoriales del Chocó se han estado movilizando en misiones humanitarias para acompañar a la población y han denunciado la situación de derechos humanos y ahora los están interpelando para retractar sus denuncias. De Rivero, durante la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se llevó a cabo este viernes en Tumaco, Nariño, y en la que se escuchó a líderes de víctimas de la violencia, dijo que cuando los defensores de derechos humanos denuncian los ataques criminales contra la población y exigen un acuerdo humanitario, no se debe interpelar la valiente actitud de ellos. Debemos afirmar que la protección de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos que estas personas están haciendo contribuye a combatir la violencia en todo Colombia y en el Pacífico. El pasado 18 de noviembre, la diócesis de Quibdó, Apartado Yizmina y organizaciones de derechos humanos, y que con el beneplácito de la Conferencia Episcopal de Colombia, presentaron un informe sobre la violencia en la región, que se agudiza por cuenta de los grupos armados, el ejército y el abandono estatal. Las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en lugar de disminuir, se intensifican y, en consecuencia, solo una acción humanitaria integral podrá dar respuesta a los flagelos que se viven en el departamento del Chocó y en el occidente de Antioquia.
Ante el informe, el ministro de Defensa, Diego Molano, dijo a la prensa que no compartía la posición de la Iglesia Católica y que, por el contrario, el gobierno sí estaba actuando para desmantelar las organizaciones criminales, como ocurrió con la captura de alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia. Sin embargo, la representante Michelle Bachelet señaló que las denuncias de quienes defienden a la población ayudan a visibilizar y reducir la violencia. En el 2021 y hasta el 31 de octubre hemos documentado el homicidio de 45 personas defensoras de derechos humanos en los departamentos del Valle, Nariño, Cauca y Chocó. Recordó que en este año se registraron 10 masacres en comunidades indígenas y afros de la costa nariñense, así como la reciente desaparición de 2 líderes afros del Pacífico, Edinson Valencia y Avencio Caicedo, a quienes lo vieron por última vez el pasado 28 de noviembre en Yurumangui, Buenaventura. Luego de 3 años de masacres de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el gobierno adoptó una política para su protección, pero para que la ejecute el que resulte electo el año entrante y no el gobierno de Iván Duque. Juan Fernando Barón. Mónica, le pedimos un análisis al director del Instituto Indepaz y al investigador de Human Rights Watch, y ambos coincidieron en que es absurdo que después de 3 años sin una política resuelva expedirla de manera que él no tenga nada que hacer y en cambio sí le diga qué hacer a su sucesor. El pasado 29 de noviembre, el gobierno Duque publicó un nuevo documento CONPES que establece la política de garantías de respeto a la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El texto consigna 7 líneas de acción en las que, en teoría, se busca proteger la vida de estas personas. Un documento con visión de Estado, que no tiene la temporalidad de simplemente reducirse a un periodo de gobierno, sino que fija los derroteros de largo plazo. Aunque el presidente mostró el documento CONPES como una política visionaria, el texto establece los planes de acción que comenzarían a partir del próximo año y hasta 2026, cuando ya haya acabado el gobierno Duque. Tiene 7 líneas de acción y todas son para el periodo 2022-2026. Hay una situación de emergencia humanitaria gravísima del país, de desplazamientos, asesinatos, de masacres, y un documento de defensa de los derechos humanos no tiene respuesta alguna para el presente. Para el director de Indepaz, Camilo González, es ridículo que el gobierno cree una política de protección para los líderes sociales a partir del otro año, cuando en 2021 se han asesinado a más de 160 defensores. Sí, es un absurdo que se postergue la política para el siguiente cuatrenio, cuando en este año estamos terminando el año con una cifra de 163 líderes sociales asesinados. Human Rights Watch también cuestionó que el CONPES vaya a iniciar en 2022. Lamentablemente llegamos al final del gobierno y lo único que es capaz de proponer el gobierno es un CONPES donde anuncia planes que va a tener que implementar el próximo gobierno. Mientras tanto, siguen los asesinatos de líderes sociales. Ambos expertos coincidieron en que las herramientas para la protección de los líderes sociales están consignadas en los acuerdos de paz, por lo que manifestaron que en lugar de crear más documentos, el gobierno Duque debe implementar lo acordado en La Habana. Este CONPES es una muestra de la desconexión de la política de defensa de derechos humanos y de los líderes sociales de la implementación del acuerdo final. No le merece atención. No son planes nuevos, sino que realmente se implementen los planes que ya existen en la actualidad en Colombia y sobre todo los planes que buscan el desmantelamiento de los grupos armados y la protección colectiva. Indepaz y Human Rights Watch aseguraron que es irónico que el gobierno Duque, después de más de 3 años de no haber garantizado la protección de líderes sociales, haya creado una política para que la cumpla el próximo gobierno. Aunque luego de las protestas en las que fueron asesinados al menos 8 jóvenes en junio pasado, la policía dijo que no había orden de atacarlos, en el juicio a uno de los policías que acechó y asesinó a un joven, emergieron declaraciones según las cuales él y sus compañeros del ESMAD sacaron de su bolsillo plata para armar una red ilegal de comunicaciones y coordinarse. Enrique Tapias. Mónica, las declaraciones eran previas y habían sido expuestas por miembros del ESMAD en junio pasado. Los abogados de las víctimas pidieron que sea incorporada al expediente del juicio. La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, quien el 22 de junio de este año disparó su fusil lanzagranadas contra Cristian David Castillo, de 26 años, causándole la muerte en medio de las protestas en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.
Esta conducta que se imputa en calidad de autor a título de dolo directo, conducta consumada, verbo rector matar. Según la familia de la víctima, Cristian David Castillo no estaba participando de las manifestaciones y su presencia en el sitio obedece a que transitaba por el sector cuando recibió el impacto mortal en la cabeza. Él iba de paso y estaba mirando la protesta. El ente acusador señaló que el patrullero Gonzalo Moreno Gordillo del SMAT vio a Cristian, lo siguió y cuando este se encontraba al lado de esta tanqueta, apuntó su fusil directamente contra el indefenso transeúnte y le disparó. El indiciado acciona su fusil lanzagas de forma recta, lineal y directa en contra de la víctima, impactándolo en la región temporoparental izquierda, causándole una lesión de mecanismo contundente en cabeza. De acuerdo a la necropsia de medicina legal, Cristian Castillo murió por trauma craneoencefálico severo contundente penetrante por el impacto de un artefacto metálico que en su mecanismo se comporta como proyectil. En la imputación al patrullero Gonzalo Moreno Gordillo, la defensa de víctimas pidió incluir el testimonio de 2 uniformados del SMAT que aseguran utilizar medios de comunicación distintos a los de la policía, lo que es interpretado como una forma para no dejar rastro de dichas comunicaciones en el control de las manifestaciones. Patrullero Cristian Darío Pinzón, preguntado: ¿Cómo se comunica usted con su grupo de reacción? Contestó: Nosotros adquirimos unos radios personales con nuestro pecunio para nuestra comunicación interna. Patrullero Reward Martínez Parra, preguntado: ¿Cómo se comunica usted con su grupo de reacción? Contestó: por medio de unos radios de comunicaciones personales que usamos para mejor comunicación en la reacción. Según la defensa de víctimas, la red clandestina de comunicaciones utilizada por el SMAT le permite a los policías ocultar las órdenes que se transmiten para enfrentar a los manifestantes, razón por la cual no hay cómo hacer seguimiento a la orden impartida al patrullero que ocasionó la muerte del joven Castillo. Colombia se propone la búsqueda de 8 millones de adultos que han evadido las vacunas. Camilo Galán. Mónica, el Ministerio de Salud les pidió buscarlos a alcaldías y gobernaciones, mientras el ministro les pidió a los no vacunados que por favor no se acerquen a sus allegados vulnerables. A pesar de que ya está comprobado que las vacunas reducen el riesgo de complicaciones por COVID-19, ante la mutación del virus y la socialización que significan estas fiestas de fin de año, se buscan más de 8 millones de personas mayores de 50 años en el país para que acudan a los puestos de vacunación a recibir la dosis de refuerzo. Quedan cerca de 8 millones de personas todavía por aplicar su tercera dosis. De que se hizo un llamado a todos los entes, todos los gobernadores, alcaldes, secretarias de salud para avanzar en esa vacunación lo más pronto posible para evitar el riesgo y reducir el riesgo de infección con COVID-19. E instó a las personas que aún no se han vacunado para que eviten en lo posible el contacto, sobre todo con los adultos mayores durante las reuniones y celebraciones de la Navidad, por el riesgo al contagio a los que los pueden exponer. Es muy importante mantener la distancia y que la gente que no tiene vacuna no se acerque a las personas que mayores especialmente, porque los pueden contagiar. Por otra parte, teniendo en cuenta las bajas coberturas en vacunación de los países vecinos, se expidió el decreto 1671 que incluye en el plan de vacunación a las personas que transiten por las zonas fronterizas indistintamente de su estatus migratorio en busca de una protección integral. Permite incluir a estos migrantes que se internan en el país transitando hacia otras regiones del continente o que cruzan de manera intermitente al lado y lado de la frontera. Los puntos de vacunación se ubicarán en las distintas regiones de frontera y se les aplicarán vacunas monodosis para garantizarles un esquema completo. Según datos de Migración Colombia, existen 8 pasos formales habilitados para la circulación de personas solo entre Colombia y Venezuela, por lo que también se dispondrán lugares de vacunación en los pasos con Brasil, Perú y Ecuador. Desde que el mundo empezó a cerrar sus fronteras por el miedo a la cepa Omicron, en Sudáfrica se supo que las razones del pánico no eran científicas sino raciales. Hoy ya se sabe que la cepa Omicron no produce infección grave, pero siguen cerradas las puertas de los aeropuertos para los africanos por cuenta de ella.
Mientras Omicron se expande en Europa y varios países del mundo, avanzan estudios que aseguran que las mutaciones hacen a esta variante más parecida a la gripa común. Según expertos en infecciones de Estados Unidos, el rápido incremento de la variante no ha seguido de un aumento en las hospitalizaciones, lo que podría significar que no es más letal que las otras. Hasta ahora no se ha presentado en el mundo el primer muerto por esta variante. Otro estudio publicado en The Lancet asegura que la mayoría de las vacunas son seguras y si se usan como refuerzos podrían dar más inmunidad contra la variante. El aumento de anticuerpos se daría 28 días después de las dosis extra, aunque otras tomarían más tiempo. Los análisis de Pfizer indicaron que el efecto protector cae contra la nueva variante y agregaron que una dosis de refuerzo aumenta considerablemente la defensa del sistema inmunológico contra Omicron. Sin embargo, el gobierno británico aumentó las restricciones para frenar la circulación de la nueva variante y prevenir un nuevo incremento de las hospitalizaciones y muertes por COVID-19. Las autoridades de salud de Gran Bretaña dicen que Omicron se está extendiendo mucho más rápido que la Delta y que casi seguramente la reemplazará para volverse la más dominante en el país en unos pocos días. Pero mientras en Europa las autoridades y los gobiernos siguen alimentando la alarma generada tras la aparición de Omicron, los expertos en Sudáfrica, epicentro de la nueva variante, insisten en que sus síntomas son leves y que esto podría suponer el principio del fin de la pandemia. Hasta ahora un total de 60 países han confirmado casos de Omicron y en ninguno de ellos se han notificado fallecidos. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud ha rebajado su alarma y en su último informe reconoce que ninguno de los 212 infectados en la Unión Europea ha cursado o cursa la enfermedad de forma grave, sino que la mayoría son asintomáticos o sufren síntomas leves que ni siquiera precisan de hospitalización. Bogotá se quitó el INRI de la ciudad más congestionada, lo que indican los indicadores. El índice INRIX de congestión de tráfico, que el año pasado le asignó a Bogotá el primer lugar, le cedió el honor este año a Londres y a París. Por los confinamientos del COVID, ya la capital de Colombia está en el puesto 8º. Medellín también bajó 46 puestos y Cali 66. Esto indica que durante el confinamiento nuestras calles dejaron de ser un calvario. Esto es lo que indican los indicadores. La Corte Constitucional zanjó definitivamente la discusión sobre los derechos de sucesión que tiene una pareja trans. Según la sentencia, no tendrá por qué tener menos derechos que una pareja heterosexual. Esta semana la Corte Constitucional ratificó el derecho que tienen las mujeres transgénero de acceder a la pensión a la misma edad de las mujeres cisgénero, es decir, 59 años. Un abrazo. El alto tribunal estudió la tutela interpuesta por Elena Herrán, quien alegó que Colpensiones la discriminó por su identidad de género al concluir que no era mujer para efectos pensionales. Herrán aseguró que el Fondo de Pensiones Público le dijo que no tenía derecho al reconocimiento y pago de su pensión de vejez, pues tenía 59 años y no había cumplido con la edad exigible a los hombres, que es 62 años. Nuestra Constitución impone a las autoridades y en particular a los fondos de pensiones la obligación constitucional de transformar los patrones de menosprecio que históricamente han dificultado a las mujeres trans reunir las condiciones exigidas por la ley para tener derecho a la pensión de vejez. La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, le ordenó no solo a Colpensiones, sino también a los fondos privados que en 6 meses adopten lineamientos institucionales que prevengan el fraude y respeten el principio de buena fe, así como los derechos fundamentales a la identidad de género, igualdad e intimidad de sus afiliados y afiliadas. Por último, la Corte exhortó al Congreso a que regule y defina los requisitos para que las personas transgénero accedan a una pensión. Una serie de 4 tornados azotó esta tarde al centro de los Estados Unidos, provocando destrozos en los estados de Tennessee, Indiana, Arkansas y Kentucky. En este último, por lo menos 80 personas murieron y al menos un centenar se encuentra a esta hora atrapado en instalaciones industriales del suburbio de Mayfield. Y otros lo están también en un depósito de Amazon.com en Illinois. El presidente Biden declaró en emergencia el estado de Kentucky, en donde están la mayoría de las 200.000 viviendas que hasta ahora se reportan destruidas por el fenómeno natural. Este es Noticias 1, la red independiente. Un problema de temperatura o sabor en el desayuno con la pareja que estaba haciendo todo para recuperarla se convirtió en la excusa que un actor tuvo para golpearla hasta que ella temiera por su vida.
Dayana Cruz. Mónica, la Secretaría de la Mujer de Bogotá acompañó a la modelo a tomar las radiografías que el actor le provocó en ese desayuno y ahora la acompaña para estar alerta de que él no regrese a cumplir su cometido. Laura, de 30 años, es modelo y estudiante de música. Fue pareja sentimental del actor y modelo Raúl Castellanos, a quien conoció cuando él enseñaba en la academia en donde ella aprendía su actividad profesional. Siempre me incluía en sus proyectos, yo pues me tomó bastantes fotografías, grabamos videoclips. Pero a los pocos meses, según cuenta Laura, ella empezó a descubrir infidelidades de su pareja hasta cuando decidió darle fin a la vida en común. Ya él había tenido demasiadas infidelidades conmigo y yo me cansé. Pero hace poco el actor la buscó para insistir en que regresara con él con una historia recurrente en individuos con problemas de conducta que ya había cambiado. Laura se negó. Raúl volvió a aparecer, según relata Laura. Y yo noté ciertos cambios en él, como de que a veces cosas que solían ser motivo de pelea ya no lo eran. Si yo le decía, oye, no me gustó que me dijeras tal cosa, él me pedía perdón. Entonces yo empecé a pensar, de pronto vale la pena darle otra oportunidad. La semana pasada la pareja estaba en el apartamento de ella, pero Raúl se enojó de pronto con la disculpa de que el desayuno no le gustaba. Entonces apareció una faceta de personalidad del sujeto más agresiva. Inició insultándola y terminó propinándole una golpiza. En medio de las peleas tuvo contra la cama, el colchón de la cama, me estaba asfixiando y yo estaba gritando y me dijo, no te voy a soltar hasta que dejes de gritar. También en un momento me tiró contra el piso y del golpe yo sentí un zumbido en el oído. El individuo terminó yéndose. Fue cuando Laura aprovechó para pedir ayuda mediante las redes sociales. Enterados por estos medios, sus amigos acudieron en su auxilio, llamaron a la policía y la trasladaron a una clínica. Al día siguiente interpuso denuncia en su contra. Me hicieron varias radiografías y tomografías. En la historia clínica dice que hay una fractura en el hemisferio polar. Ahora Laura teme por su vida, pues minutos después de la golpiza y cuando sus amigos ya la habían trasladado, el agresor volvió a buscarla. Según le contaron sus vecinos, la joven encontró una red física de apoyo y obtuvo medidas de protección al mismo tiempo que quien la atacó fue cobijado con una orden de alejamiento. No pueden seguir pasando este tipo de cosas. La Secretaría de la Mujer de Bogotá protege hoy a Laura, le presta asesoría jurídica y está a la espera de otorgarle atención psicológica prioritaria. Ya se puede empezar en el caso de Bogotá el programa familiar de Navidad para recorrer los puntos de la iluminación de Navidad, este año con reflexiones sobre la diversidad y el medio ambiente. Como ya es tradicional durante la temporada decembrina, diferentes parques y zonas de alta concurrencia en la ciudad son cubiertos con iluminación navideña. Este año se habilitaron 24 puntos en los que además se tienen previstas actividades para disfrutar en familia. Dentro de estos se encuentran el Parque Ilimaní en Ciudad Bolívar, el Parque Villamayor en Antonio Nariño, la Plazoleta Supercade de Suba, el Parque Santander en Santa Fe, la Plazoleta Fundacional de Usaquén y Techo en Kennedy. El Jardín Botánico también está iluminado con figuras que representan al océano. La ruta denominada Pacificanto cuenta con un show en el lago, en el que se podrá disfrutar de la música del Pacífico y una ballena azul de luz. En otros lugares como el Tropicario se podrá disfrutar de un show de luces en los espacios con vegetación, como en las palmas de cera, delfines, medusas, caracoles y tortugas. Los 12 deseos que se piensan al ritmo que se consumen 12 uvas justo en el año nuevo son un ejercicio de aparente superstición, pero también de programación neuronal que le ayuda a las personas a cumplir sus metas reales. Siempre que se piensa en propósitos, se hace con la intención de realizar acciones para alcanzar objetivos y es lo que la mayoría de personas hace al finalizar el año. Según expertos, lo primero es entender el funcionamiento cerebral y saber que 12 metas por cada uva al final del año no se pueden lograr. Lo primero es ser específico en esas 3 o 4 cosas que para mí sean prioritarias, no importa que para el resto no lo sean, 3 o 4 cosas que yo necesito cumplir en este nuevo año. Y 2, que el propósito que tenga esa meta sea un propósito personal. Es decir, que este propósito sea interno y que busque la satisfacción personal, más no que satisfaga las necesidades de las demás personas. Pero eso sí, trate de que estos sean alcanzables, lógicos y preponderantes para no generar frustraciones. Por tanto, la relevancia radica en la prioridad. ¿Qué realmente es prioritario para mí y qué puedo lograr, bien sea porque tengo conocimientos o habilidades para poder hacer eso? Entonces, siempre la sugerencia será evite generar expectativas frente a procesos o personas
porque se puede frustrar. Siguiendo estos consejos, será mucho más fácil lograr las metas que se tenga para el próximo año y de paso cumplir los propósitos que se tenga para el 2022. La más reciente tecnología en espectáculos en vivo estará disponible en el nuevo escenario que tendrá Bogotá y que permitirá traer al país espectáculos de la talla de los que hoy se presentan en las grandes capitales musicales del mundo. Esta semana fue presentado el nuevo complejo de entretenimiento del país. Coliseo Live 80, ubicado en Bogotá, es el nuevo auditorio para conciertos y eventos más grande de Latinoamérica. Tendrá capacidad para más de 20.000 personas, con un diseño acústico especializado y un techo con una parrilla que soportará más de 100 toneladas de equipos de sonido y luces, el cual permitirá traer al país los más grandes espectáculos musicales de talla internacional. Es un escenario multipropósito con capacidad para más de 20.000 espectadores. Es un escenario ferial para eventos deportivos, musicales, congresos y demás eventos. Según sus arquitectos, el escenario está preparado para la nueva normalidad post-pandemia. El Coliseo tiene instalado un sistema de ventilación que fue pensado en el futuro de los conciertos, en el que el aire debe ser seguro y libre de cualquier tipo de virus. El sistema de ventilación de Coliseo Live es único en Colombia, con una tecnología que renueva completamente el aire del recinto 10 veces por hora. Contamos con 50 palcos que permitirán entretenimiento de las grandes marcas del país. Cuentan con 14 sillas, servicio de comida y bebida. El primer gran show será el primer semestre de 2022, el cual contará con una tecnología única en acústica arquitectónica que permitirá disfrutar con toda fidelidad de la música de los más grandes artistas a nivel local y mundial. Hoy se anunció que el próximo 26 de enero será subastado el Deportivo Pereira. Sin embargo, hay críticos quienes acusan al agente liquidador de no entregar la suficiente información y fuera de eso el Pereira tiene una grave deuda con la DIAN. Por medio de este documento compartido en redes sociales, el agente liquidador del Deportivo Pereira reveló que el próximo 26 de enero a las 10 de la mañana en el estadio Hernán Ramírez Villegas se ejecutará la subasta de todos los activos del equipo Matecaña que desde hace 8 años está en proceso de liquidación. 8 años y medio sufriendo todo tipo de triquiñuelas, de actos que han dilatado que el aficionado por fin tenga en el Deportivo Pereira un dueño con músculo económico. Pero pese al anuncio, para el abogado del máximo acreedor del Deportivo Pereira, falta más información sobre el proceso. Por ejemplo, no se especifica que el 40% de los más de 31.190 millones de pesos con los que iniciará la subasta y dan derecho a los ofertantes a participar en ella, deben ser consignados en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario. Esto tiene un pequeño detalle y es que no se le está informando a los acreedores que tienen que poner el 60% de la base de la postura 5 días después de que se haga la subasta. John Omar Candamil es el gerente liquidador del Pereira. Bajo su administración, ya la justicia tumbó un intento de venta del equipo a la firma Ancetti SAS, al considerar que hubo irregularidades en el proceso. Había hecho un contrato de confidencialidad con esta firma desde un mes antes de que se ordenara por parte del juzgado que se fijara la fecha y había dejado por fuera otras personas que querían llegar. Además, Noticias 1 tuvo acceso a este oficio que la DIAN envió el 9 de diciembre a la jueza encargada del caso. El documento refleja que el Deportivo Pereira, bajo la administración de John Omar Candamil, adeuda más de 419 millones de pesos por el concepto de retención de los años 2020 y 2021. Cifra que según el escrito se debe cancelar antes del 31 de diciembre del presente año. Si de la subasta no resulta un nuevo dueño, el Deportivo Pereira será devuelto a sus antiguos propietarios, los mismos que lo llevaron a iniciar el proceso de liquidación. Este noticiero buscó al señor John Omar Candamil, pero no contestó nuestras llamadas ni nuestros mensajes. Hoy fue viral el erizo que se coló en el Melbourne Park, en la pista NASCAR de Australia, en plena competencia. Detectado por los jueces en uno de los rincones de la pista, motivó que ellos ordenaran ondear la bandera amarilla, que pide bajar la velocidad y mantener sus posiciones, hasta que esta mata de espinas pasara al otro lado de la pista. At the cutting, and Macaulay spots it. What a great presence of mind, and also Kostecki in 34. Deployed for the second time for an echidna of all things, and the poor little thing. Oh, and what an Australian reason for a safety car. There's an echidna. This is where the squeeze is on.
Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.